La programación multithread o multiproceso está presente en C++ desde el nacimiento de C++ moderno. Está muy relacionada con la generalización de equipos con múltiples procesadores o con procesadores con múltiples núcleos, lo que permite ejecutar varias tareas al mismo tiempo de modo más eficiente y rápido. Esto obligó a los lenguajes de programación a evolucionar para aprovechar estas nuevas posibilidades. C++ incluyó en su biblioteca estándar una librería de subprocesos que permite realizar este tipo de tareas sin necesidad de depender de APIs independientes como ocurría hasta ese momento. Se trata de std-thread. En la imagen podemos ver un modelo de ejecución paralela de subprocesos. Por ejemplo, si queremos procesar los píxeles de una imagen, el algoritmo puede dividirla en 4 partes. En un procesador con un solo núcleo, cada una de esas partes se procesará secuencialmente. En un procesador de doble núcleo se procesarán 2 partes en paralelo, y en un procesador de 4 núcleos se procesarán las 4 partes en paralelo al mismo tiempo, lo que podría reducir la cantidad de tiempo necesario a solo una cuarta parte del de un procesador con un solo núcleo. La librería de subprocesos de C++ está definida en el header thread, que se puede traducir por hilo, pero que es más claro hacerlo como subproceso, que es justo lo que hace este header. Permite dividir la ejecución de una tarea en varios subprocesos paralelos. Cada subproceso puede ejecutar una función global, una función local, una expresión lambda o una función miembro de un objeto de una clase. Veamos algunos ejemplos. Aquí vemos este primer ejemplo en el que usamos el header thread y en main instanciamos 2 objetos de la clase std-thread que inicializamos con 3 argumentos. Ya sabemos que lo que estamos haciendo es instanciar un objeto, lo que significa que aquí se va a llamar al constructor de la clase std-thread. Y el constructor de esta clase es lo que se conoce como una plantilla variadic o variádica, que ya dijimos que acepta cualquier número y tipo de argumentos. Así que ahora lo veremos más en detalle, pero las funciones que usemos con objetos de la clase std-thread pueden tener cualquier número y tipo de argumentos, gracias a la plantilla variadic de su constructor. En este ejemplo definimos una función de nombre contador con 2 parámetros int. El primero es id, cuyo valor, como podemos ver en el loop for, irá aumentando en 1 con cada iteración. Y el segundo es el número de iteraciones que debe hacer el loop. En el cuerpo imprimirá un mensaje con cada iteración pasando el valor que tenga id en ese momento. En main iniciamos 2 subprocesos. Podrían ser más. Y lo que van a hacer es ejecutar paralelamente esa función contador. Creamos 2 objetos std-thread de nombre t1 y t2. Como primer argumento le indicamos el nombre de la función que debe ejecutar. Y los otros argumentos, aquí 2, pero recuerda que podrían ser más o menos. El primero es un id que será diferente para cada subproceso, aquí 1 y 2. Y el segundo argumento, el número de iteraciones que debe hacer la función. Como vemos, es distinto en cada subproceso. T1 debe iterarse 6 veces y T2 4. Estos 2 objetos, tras ser instanciados, se dice que son joinable, unibles, lo que significa que representan un hilo o subproceso activo en el sistema. Y se mantendrán así aunque el thread, el subproceso, haya terminado de ejecutarse. Para que cualquiera de estos objetos thread en estado joinable sea destruido, es necesario que llamemos a las funciones join, como hacemos aquí, o detach, desde el objeto que queremos destruir.
La llamada a la función join es una llamada de bloqueo. Esperará hasta que el hilo haya terminado su trabajo. Mientras que una llamada a detach separa el objeto thread, aquí T1 y T2, del subproceso. Pero ese subproceso se seguirá ejecutando en el sistema operativo subyacente de forma totalmente independiente de nuestro objeto thread a partir de ese momento. Ambos métodos tienen en común que harán que el objeto thread se convierta en unjoinable, no unible. Porque si cualquier objeto thread que aún sea joinable es destruido, el destructor de std thread llamará a std terminate, que finalizará de modo abrupto, o lo que es lo mismo, inmediato y sin ningún control de daños, todos los subprocesos y la propia aplicación. Para evitarlo, es lo que explica que aquí llamemos a la función join con cada subproceso. Y aquí podemos ver la salida que debemos aclarar, que puede verse diferente dependiendo de la máquina o incluso en nuestra máquina si la ejecutamos varias veces. Pero esto no significa que la salida no sea correcta, se debe a que el programa está ejecutando dos subprocesos totalmente independientes entre sí y que sus salidas pueden entremezclarse. Los dos llaman a la misma función, pero el orden en el que se mostrará su ejecución en pantalla es lo que puede variar, dependiendo del número de núcleos de procesamiento del equipo y del número de subprocesos que estemos ejecutando. Así que puede mostrar pequeñas variaciones todas las veces que la ejecutemos. Las salidas serán todas correctas y cada subproceso devolverá el resultado de las iteraciones las veces que le hayamos indicado en su thread, 4 en contador 2 y 6 en contador 1. Eso no puede cambiar, pero el orden en el que aparecen sí que puede cambiar al tratarse de dos procesos paralelos e independientes entre sí. Esto es con el uso de subprocesos con la forma más básica y predeterminada de std thread, que cuenta con otros métodos de sincronización más sofisticados que iremos viendo. En este ejemplo hemos usado como primer argumento pasado al subproceso una función. Y el único modo de pasar información a ese subproceso es pasando argumentos a la función. Pero también podemos crear subprocesos usando los denominados objetos de función, también conocidos como functores. Al ser objetos función podemos agregarles datos o variables miembro de la misma clase de ese objeto, lo que nos permite inicializarlos en el subproceso como queramos. Para continuar, lo primero es tener claro lo que son estos objetos función o functores, que vimos en el video tutorial 148, donde decíamos que el uso de los paréntesis dos veces en la sobrecarga del operador paréntesis podía provocar confusión en un principio. Un objeto función es exactamente eso, un objeto que se comporta como si fuera una función y que creamos sobrecargando el operador paréntesis. Pero, como vimos en el video tutorial 148, esta sobrecarga del operador paréntesis debe hacerse como una función miembro de una clase, de ahí lo de funciones objeto, porque siempre deben ser miembros de una clase. Lo vemos en este ejemplo que usamos en el video tutorial 148, en el que tenemos una clase contador con una variable miembro mContador inicializada a 0 y una función miembro que sobrecarga el operador paréntesis y que es un objeto función o functor. Vemos en main que instanciamos dos objetos de esa clase. Aquí cont, entre paréntesis 10, puede parecer la llamada a la función cont, pasando como argumento 10. Pero realmente lo que estamos haciendo es llamar a un functor, a un objeto función. La diferencia respecto a una función es que cada vez que la llamemos irá almacenando su resultado en la variable mContador. Por eso, en la primera llamada al functor imprime 10, porque mContador aún era 0. Pero luego, al pasar 20, imprime 30, porque ahora mContador ya tenía almacenado 10 y lo suma, como lo indicamos en el cuerpo del objeto función. Algo similar se podría lograr usando una variable static y una función normal.
Pero la diferencia es que no podemos crear distintas instancias de una función, pero sí de un objeto y por lo tanto también de un objeto función o funtor. Como vemos aquí, al crear un segundo objeto con 2 se instanciará con una variable mContador propia, que de nuevo empieza a 0. Por eso, al pasar el primer valor, imprime ese valor pasado. Pero el otro funtor, el de cont, sigue existiendo de modo independiente. Por eso, si llamamos a cont, modificará su variable miembro mContador, no la de cont2. Con esto debería quedar claro qué son y para qué se utilizan los funtores. Para más detalles puedes ver el videotutorial 148 y también este resumen de las características diferenciales que nos ofrecen los funtores. Pueden tener estados gracias a sus variables miembro modificables desde cada funtor, pueden ser pasados como argumentos a funciones al ser objetos y pueden usarse para implementar polimorfismo, al poder modificar las variables miembro utilizadas. Retomamos ahora el tema viendo cómo usarlos con threads o subprocesos. En este nuevo ejemplo definimos una clase llamada contador que tiene 2 variables miembro que se inicializan con el constructor de la clase. Son la id y el número de iteraciones del loop. Para convertir los objetos de la clase contador en objetos función, debemos sobrecargar el operador paréntesis. Podemos ver que la implementación de la sobrecarga es igual que la función contador que usamos en el primer ejemplo. Ahora que ya podemos crear funtores de la clase contador, utilizamos en main 2 modos para inicializar subprocesos con un objeto función o funtor. Para entenderlo debemos tener claro cómo funciona el polimorfismo de las plantillas de clases y funciones, porque aquí ahora cuando instanciemos objetos std_thread, como primer argumento no le pasamos una función, como hacíamos en el primer ejemplo, sino un objeto de la clase contador que al sobrecargar el operador paréntesis puede usarse como funtor. Al recibir un objeto, la clase std_thread tiene un constructor del que aquí vemos el prototipo, que toma un objeto del tipo f, aquí es contador, y una lista de argumentos opcionales que depende de la sobrecarga del operador paréntesis. Explicamos esto porque, como vemos, las 2 instanciaciones de subprocesos no aparece en ningún caso el uso de paréntesis, lo que puede llamar a confusión, porque lo que ocurre es que cuando se inicialice el objeto std_thread, será este el encargado de llamar al operador paréntesis del objeto de la clase que se le haya pasado, aquí contador, y ahí iniciará la ejecución. En el primero usamos la sintaxis de inicialización uniforme, que ya conocemos bien. Más en concreto, hacemos una doble inicialización. Empezamos instanciando un objeto std_thread al que llamamos t1 y que inicializamos con un objeto de la clase contador, que a su vez inicializamos con los argumentos que le pasamos. Cuando t1 se inicialice con este objeto es cuando llamará al operador paréntesis sobrecargado del funtor que le pasamos. En el segundo modo usamos una variable con nombre. Primero creamos el objeto de la clase contador con un nombre, aquí c, y lo inicializamos pasándole valores para los 2 argumentos. Luego inicializamos el objeto std_thread al que pasamos ese objeto contador que acabamos de crear y que repite lo de antes. Al inicializarse con c llama a la sobrecarga del operador paréntesis del objeto contador con el que se ha inicializado. También, como hacíamos con el primer ejemplo, usamos la función join para asegurarnos que los subprocesos finalicen. Por último, decir que todos estos objetos función ocupan un lugar en memoria, en el almacenamiento interno asignado al subproceso. Así que podemos usar funciones auxiliares como ref para usar una instancia específica del objeto función en lugar de una copia. Aquí vemos un ejemplo para un tercer subproceso que recibe el objeto función por referencia.
Para hacerlo tenemos que añadir el header functional y al inicializar el nuevo subproceso con el objeto función, añadir la función stdref, pasándole como argumento el objeto D que hemos creado.